Hola, ¿qué tal? Me llamo Pat, soy mentora, acupuntora y coach en estilo de vida. Hoy te voy a hablar sobre realmente lo que es el Ayurveda. Ahora está tomando más auge esta palabra en todos los niveles y creo importante compartir contigo el conocimiento que tengo acerca de esta maravillosa ciencia. Ayurveda tiene su origen en India. Es la ciencia o medicina más milenaria que existe. De ella se desprende la medicina china, la medicina oriental y todos los sistemas de medicina. Tiene aproximadamente unos 5.000, 6.000 años de antigüedad. Ayurveda realmente lo que significa es ciencia de la vida o ciencia de la longevidad, porque nos da todos los elementos que realmente necesitamos para llevar una vida saludable, tanto lo que es alimentación como pautas de vida saludable, como respiración, concentración, meditación y ejercicio. Es decir, engloba todo realmente el equilibrio que necesita un ser humano para poder encontrar su propio bienestar. Ahora bien, la diferencia que radica con otros sistemas, y está aquí el punto donde la base de este vídeo, es que cada constitución es diferente. ¿Y qué significa esto? Que todo lo que hemos escuchado en diversos medios de comunicación con respecto a lo que es saludable, en realidad per se puede ser saludable, pero no para cada organismo. Cada cuerpo es distinto y si no solamente basta con observar las formas de los cuerpos, los órganos trabajan de manera distinta, nuestras facciones, nuestra forma de expresarnos, incluso nuestra mente. Las personas reaccionamos diferente, con diferente emoción ante un mismo estrés o ante una misma situación. Entonces, ¿por qué todavía nos empecinamos en seguir recomendaciones genéricas que, aunque en sí mismas pueden ser saludables, puede ser que no sea la más adecuada para mi organismo? Te pongo un ejemplo. El ayuno intermitente, que está tan de moda, en realidad, per sí, puede ser que sea recomendable para que el estómago no trabaje tanto durante el día. Pero eso solo sucede cuando el organismo en realidad está en equilibrio. Una constitución muy delgada, donde tiene prominencia de hueso y un metabolismo muy alto, no le conviene para nada tener una alimentación, una o dos comidas diarias. De la misma manera, una persona que tiene exceso de grasa, de músculo y un estómago débil, entonces sí es recomendable el ayuno intermitente porque su metabolismo es lento y esto le va a ayudar a tener más energía. Y como esto te puedo hablar de toda la alimentación en sí. Tenemos 6 sabores y esos 6 sabores no le van bien a todas las personas. Los sabores son el amargo, el picante, el ácido, el salado, el dulce y el astringente. Entonces, depende de la constitución, habrá sabores que me ayuden a equilibrarme o habrá sabores que me desequilibren. Pero vamos a empezar por partes, porque no te quiero hoy marear con mucha información. Lo primero que te quiero comentar es respecto a las 3 constituciones que maneja la Ayurveda. La primera es Vata, Pitta y Kapha. La diferencia son los elementos que conllevan esta constitución. Vata físicamente, y seguramente lo relacionarás a lo mejor con tu organismo o con algunas personas que están en tu entorno, se caracteriza por ser una persona o muy alta o muy delgada, o muy alta o muy pequeña, pero sobre todo es delgada. Y cuando me refiero a delgada es que tiene prominencia de hueso, es decir, tiene poca musculatura, tiene poca grasa. El hueso es el que predomina en esta constitución. A nivel de elementos, la constitución de Vata está regida por el aire y por el éter, o bien llamado también espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que su metabolismo es rápido, el aire tiene movimiento y al tener movimiento es la identificación que tiene con esta constitución. Es movimiento, es aceleración, es actividad. Normalmente Vata tiene una mente muy activa, con lo cual sufren padecer problemas del sistema nervioso. Cuando Vata está desequilibrado, suele tener ansiedad, estrés, insomnio.
le cuesta concentrarse, le cuesta realizar una sola actividad y generalmente tiene problemas de intestino grueso, ya que acumula aire en el cuerpo. Esta constitución es sumamente recomendable, como el metabolismo es muy acelerado, que coma 5 veces al día. ¿Por qué? Porque su estómago permite poca cantidad de alimento, pero muchas veces, es decir, poca cantidad en varias ocasiones. Al quemar rápidamente el alimento y sobre todo ser una constitución muy aérea, desgasta muy rápido su energía. Te lo voy a poner de otra manera. Imagínate que tiene un tanque de combustible donde le cabe muy poca capacidad. Entonces es llenar esa pequeña capacidad que se agota rápidamente para volver a rellenarla. Por eso si esta constitución hace un ayuno intermitente, en realidad lo que le está restando es energía. Esta constitución generalmente lo que le va muy bien es levantarse aproximadamente entre las 6:30, 7:30 de la mañana para que pueda entrar en actividad con una mente descansada e irse a dormir a las 10 de la noche. En realidad todas las constituciones, todos los seres humanos tendríamos que aprender a irnos a dormir si es posible antes de las 10 de la noche, porque a partir de las 10 de la noche la actividad cerebral vuelve de nuevo al auge y por ello entre 10 y 2 de la mañana nos cuesta mucho volver otra vez a bajar esa energía. En términos generales, Vata es aire y éter. Vata es una constitución donde predominan huesos, donde su punto débil justamente es la estructura ósea, el sistema nervioso y el intestino grueso. Pasemos a Pitta. Pitta es una constitución que está regida por el fuego y por el agua. Normalmente a nivel físico sería una constitución moderada. ¿Qué quiere decir esto? Que no es ni muy delgada, pero tampoco es muy gruesa. Normalmente Pitta desarrolla muy bien músculo, ya que al ser una constitución de fuego y agua, está de alguna manera dominado por la sangre. Por ello, pueden tener mucho vigor y a la vez también tener empuje. La gente Pitta generalmente son grandes líderes. Cuando ese fuego lo utilizan en positivo, es decir, cuando está equilibrado, generalmente purifican y ayudan a su entorno porque realmente tienen una gran capacidad para seguir su propósito. Pero cuando está desequilibrado, su emoción, que es la rabia, generalmente destruye a su alrededor. Entonces, Pitta, cuando en realidad su emoción, y es lo que ha de aprender a controlar, es la rabia. Se me había olvidado decirte que Vata lo que ha de aprender a controlar es el miedo. Al ser una constitución de mucho movimiento le falta estabilidad. Por ello necesita estabilidad para no sentir este miedo. Pitta, por el contrario, su punto débil es el hígado y el intestino delgado, que manejan mucha sangre. Por ello, Pitta generalmente necesita tener espacios donde pueda refrescarse en todos los sentidos, es decir, la meditación, la concentración, tener espacio dentro de sus actividades para que no se deje solo enrollar con actividades mentales o de empuje, es decir, que no se pierda en el hacer, porque si se pierde en el hacer, se desenfoca de su ser. Pitta es una constitución cuando está en equilibrio saludable, lo que pasa es que debe de vigilar muy bien su alimentación. Ahora que estamos en verano, en esta parte de Europa, es la época en la que más se puede terminar agravando. Por ello es importante que no coma nada picante, que vigile que su alimentación sea fresca, que sea refrescante. Pitta le conviene comer 3 veces al día. Es una constitución que si no come puede caer en la rabia o en el enfado y por ello es importante que también establezca una rutina. Para los Pitta va muy bien que se levante aproximadamente entre 5:30 y 6:30 de la mañana, porque a esta hora se sentirá activo, se sentirá fresco, ya que a esa hora el ambiente está más fresco que a las 8 o 9 de la mañana y evidentemente empezará el día con más energía. Así como Vata necesita hacer un ejercicio
no muy vigoroso, ya que su estructura es de mucho movimiento, por lo cual es recomendable hacer ejercicios tipo Hatha Yoga o movimientos que sean más suaves, pero que no lo activen demasiado porque ya el metabolismo es muy activo. Pitta está en el medio, con lo cual puede hacer un ejercicio ni muy intenso, pero tampoco moderado, es decir, un término medio. Yoga a lo mejor tipo vinyasa, un pilates o incluso algún ejercicio vigoroso que esté acompañado con muchas respiraciones. Y por último tenemos a Kapha. Kapha es una constitución que generalmente tiene más estructura corporal, donde destacan más la musculatura y la grasa. Es decir, tienden a la retención, tienden a la acumulación. No necesariamente tienen que ser personas que tengan exceso de peso, porque hay personas que tienen una constitución gruesa y sin embargo no tienen ese exceso de peso. En la piel se puede percibir porque da la sensación como que si tuvieran mucha humectación en ellas. De la misma manera que Vata generalmente tiende a una piel seca porque tiende a ser esta constitución seca y fría, Kapha es húmeda y fría. Y ahora entenderán por qué les estoy explicando esto. Y Pitta es húmeda y caliente. Kapha está regida por la tierra y por el agua. Y su emoción puede ser la apatía o la tristeza cuando están en desequilibrio. Suelen tener problemas de retención en todos los sentidos. Y cuando hablo de retención es también a nivel emocional. Ese no querer soltar, ese no querer avanzar, esa tendencia a la inercia, esa tendencia a quedarse donde está. Todo lo típico de un metabolismo lento. Por ello es importante que Kapha sí que haga un ejercicio vigoroso, sí que haga el esfuerzo por levantarse lo más temprano posible. Es la constitución que debe de levantarse más temprano. Estamos hablando aproximadamente entre 5 y 6 de la mañana, porque si se despierta o se levanta después de las 6 de la mañana, que hay una energía Kapha en el ambiente, que eso lo explicaré en otro vídeo, empezará el día ya con mucho más aletargamiento y más cansancio. Kapha tiene que hacer el esfuerzo por tener una estructura. Kapha normalmente es una constitución estructurada. Lo que sucede es que no es estructurada en sí misma a nivel físico, ya que le da mucha pereza y le cuesta empezar a moverse y hacer deporte. Por ello es importante que a sí mismos ejerzcan su fuerza de voluntad para poder empezar a mover esa energía que tienen estancada y que no los lleve a la tristeza o a la apatía. Las tres constituciones son maravillosas y perfectas, y ninguna constitución es mejor o peor que otra. De hecho, nadie tiene una constitución en la cual no exista alguna sintomatología o algún agravamiento, porque aunque nosotros estemos fuertes, las estaciones cambian, y al cambiar las estaciones, la gente se puede adecuar mejor a una estación que a otra. Una constitución Pitta sufrirá mucho en verano porque hace calor y su constitución es caliente. Una constitución Vata y una constitución Kapha, que son frías, estarán muy bien en verano porque sentirán más esa sensación de calidez, pero a la vez se agravarán en temperaturas más frías como pueden ser el invierno o la primavera. Es muy interesante conocer tu cuerpo, conocer tu organismo, conocer lo que le va bien, saber cómo aprender a escucharlo, cómo aprender a cuidarlo. Porque una vez que empezamos a conectar con nosotros mismos, entonces empezamos a descubrir la forma de hacer pautas que a veces no son complicadas, que son más de sentido común, porque en realidad Ayurveda es la ciencia del sentido común. Lo que sucede es que nos hemos olvidado de escucharnos y estamos aprendiendo más que nada consejos de otros genéricos, cuando en realidad lo que necesitamos es aplicar nuestro propio sentido común, observando nuestro cuerpo, observando nuestros puntos débiles y sobre todo mirando hacia adentro. Si aprendemos a escucharnos y realmente a cuidar esta maravillosa máquina que es nuestro cuerpo, en realidad estaremos alineándonos hacia nuestro bienestar. Cuerpo, mente y emoción siempre están de la mano.
Muchísimas gracias por escuchar. Espero que te haya gustado este pequeño episodio. Si quieres saber más, puedes encontrar debajo en los comentarios los links donde puedes encontrarme. Y si te gusta este vídeo, por favor, compártelo. Probablemente le pueda ayudar a más personas. Mi nombre es Pat Bernal y muchísimas gracias por escucharme. Que tengas un muy bonito día. Gracias.